Vamos a reflexionar bien breve en su palabra. Vamos a juntos a meditar en la poderosa palabra de Dios, ¿no es cierto?, como todos los días. Y para ello le voy a invitar a que pueda abrir sus Biblias junto conmigo, queridos hermanos, queridos amigos, en el libro de Apocalipsis, en el libro de la revelación de Jesucristo, ¿no es cierto? Vamos a leer unos versículos en torno al capítulo 2 de este libro, así que le voy a pedir, ¿no es cierto?, muy respetuosamente que me acompañe, ¿no es cierto?, a poder seguir esta palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 2 en adelante, una palabra muy conocida que me pegaba fuerte al corazón. Una palabra que hablaba a mi corazón, queridos amigos, queridos hermanos, y quiero compartirla con usted. Así que le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: en el nombre del Señor le damos lectura. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga esta palabra, maravillosa palabra, como les decía, preciosa palabra. Que Dios les pueda bendecir a todos los amigos, a todas las familias conectadas. Hoy Dios nos trae una palabra que yo la considero transversal. La considero que esta palabra no tiene límite de edad, no tiene límite digámoslo así, de un rango etario, sino que la considero transversal para todas las edades. Esto es ya sea jóvenes, esto es ya sea adultos y esto es ya sea para nuestros hermanos ancianos. Una palabra, hermanos, que como le decía al principio, me pegaba muy fuerte a mi corazón. Me pegaba muy fuerte a mi corazón y hoy día quiero compartirla con ustedes. Me sentía identificado quizás, o muchos de los que la han podido oír se sienten identificados con la palabra de Dios. Una palabra, hermanos, que tiene la característica que siempre lo digo, que es una palabra viva, es una palabra eficaz, que logra introducirse a nuestro corazón y dice hasta nuestros huesos. E inclusive discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, como lo dice Hebreos 4. Una palabra que tiene la facultad de provocar un cambio. Una palabra que quizás muchos de nosotros, cuando no aceptábamos al Señor en nuestros corazones, hacíamos caso omiso, pero cuando fuimos abriendo el corazón a Dios, el oído a Dios, de su palabra, día a día, nuestra vida, un cambio en nuestra forma de ver la vida, un cambio en la forma de pensar, un cambio que nos hizo quizás o nos hará, para aquellos que la están escuchando por primera vez, sacarnos de ese letargo espiritual que muchas veces vivíamos, para darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que Dios nos necesita activos en este sentido. Y leemos en el libro de Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti, Óscar Betancourt Silva, pero tengo contra ti, Óscar, que has dejado tu primer amor. Y así nos dice la palabra de Dios hoy día, pero tengo contra ti, Juan, pero tengo contra ti, María, por nombrar algunos nombres, Carlos, Francisca, pero tengo contra ti, amigo, pero tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Aleluya.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Que Dios nos bendiga, que Dios te bendiga, familia, amigo. ¿Qué entendemos por el primer amor? ¿Qué entendemos por el primer amor? El concepto primer amor quizás muchas veces al principio lo malinterpretábamos. Pero gracias a su palabra, ¿no es cierto? Gracias a que Dios nos da la capacidad de poder entender la palabra, entender los versículos, podemos entender que el concepto del primer amor no se refiere al amor que sentimos, no se refiere al amor que sentimos al principio de nuestra vida como cristianos renacidos, después de nuestro encuentro con Jesús. No se refiere a ese amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor hacia Jesús no es algo que dependa del tiempo. El amor hacia Jesús no es que al pasar el tiempo el amor vaya disminuyendo o al pasar el tiempo el amor vaya creciendo. El amor que le tenemos a Dios, a Jesús, no es dependiente en función del tiempo. El amor no se va ni desaparece. Que el Señor nos bendiga. El amor a Dios siempre está en nuestra vida. Siempre está en nuestra vida. No es algo dependiente del tiempo. El amor siempre está. Desde el día número 1 cuando conocemos a Dios, a Jesús. Y después del día 10, al año después, a los años, ese amor que le tenemos a Dios y a Jesús es el mismo. El concepto amor es el mismo. Si yo le pregunto a mi esposa o a mis hermanos, ¿tú amas a Dios? Y me van a contestar, sí, yo le amo. Porque el amor no varía en función del tiempo. Todos los que hemos aceptado a Jesús entonces como nuestro Salvador, amamos a Jesús sin duda. Amamos a Jesús sin duda y ese amor está en nuestras vidas. Por eso que es importante que usted, hermano, que usted, amigo, que aún no le ha aceptado, pueda hacerlo hoy. Al final de esta reflexión, ¿no es cierto?, vamos a orar juntos para que si no lo has aceptado, puedas hacerlo conmigo. Entonces, el concepto del primer amor no se trata del tiempo, no depende del tiempo. ¿Sabe de qué se trata? Se trata de tener las prioridades correctas. ¿A qué me refiero con ello, querido amigo, querido hermano, querido vecino, familia que me está escuchando? El primer amor significa un amor que está sobre todas las cosas. El amor más grande, el amor que tiene la posición en el primer lugar, en el número 1 en nuestras vidas. Por eso decimos que no es dependiente del tiempo, dependiente de las décadas, dependiente de los años. Por eso decimos que es el amor más grande que podamos tener. Inclusive más grande que a nuestra familia, más grande que a nuestra casa, más grande que a nuestros bienes, más grande que a nuestros hijos e inclusive más grande que nuestras propias vidas. Que el Señor nos ayude, querido oyente, querido amado hermano. El primer amor entonces se refiere a aquel sentimiento que nos impulsa con todas nuestras actitudes a honrar, a servir, a adorar a Dios como primera prioridad. Como primera prioridad. El amor no varía en función del tiempo, entiéndame eso, por favor. Sino que el concepto del primer amor es el concepto de la prioridad. No sé si me va entendiendo. Es el concepto de la primera prioridad. Porque yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a mis hermanos que están acá conectados, a aquellos que están en línea. Yo amo a mi familia, yo amo a mi iglesia, yo amo a Jesús, pero ese amor es más grande. Ese amor toma la posición número 1 en nuestra vida. Toma la posición número 1, es el primer lugar. Ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, aprendíamos ayer, ¿no es cierto? Aumentanos la fe, Dios, aumentanos la fe. Generalmente, este amor está en primer lugar
en primer lugar. Entonces, resumiendo, el concepto del primer amor es un tema de prioridad, no es un tema de intensidad, es un tema de prioridad. Por lo cual, al principio de nuestra vida como cristiano, cuando Dios transformó nuestra vida, está en el primer lugar. Está en la primera posición en el orden de prioridades que tenemos, hasta incluso sobrepasar cualquier otro amor. Al punto que quizás anhelábamos estar todos los días atento a la palabra de Dios, escuchando, escudriñando la palabra, orando. Anhelábamos cuando preguntaban, ¿quién puede hacer tal o cual cosa? Levantábamos la mano y queríamos nosotros barrer, queríamos nosotros orar, queríamos nosotros, ¿no es cierto?, dirigir la oración de 12, coordinar, queríamos nosotros. Porque era tal el amor que teníamos por Cristo, era tal la pasión que teníamos por Cristo que ocupaba el número 1 en nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Generalmente entonces está en el primer lugar al principio de nuestros días como cristianos, pero con el tiempo puede cambiar de posición en el orden de nuestras prioridades. En el orden de nuestras prioridades, incluso ir bajando de escalafón del primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el punto de volverse indiferente y sin valor. Hasta el punto de volverse indiferente y sin valor. Lo decisivo entonces es que el amor hacia Jesús tenga el primer lugar en nuestra vida. Lo importante entonces es que el amor de Jesús tenga el primer lugar en mi vida y por lo tanto sea el primer y el mejor amor. Que el Señor nos bendiga. La pregunta inmediatamente surge a mi corazón y a mi vida y me pregunto, ¿cómo está mi estructura de amor? ¿Cómo está mi estructura de amor en mi vida? ¿Cómo está estructurado los niveles de amor en mi vida? ¿Cómo está el orden de amor en mi vida? ¿Cómo está la prioridad de amor en mi vida? ¿Estará teniendo el orden correcto? Aleluya. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Señor. Corrígenos, Dios. ¿Estará teniendo el orden correcto? ¿Estará teniendo la prioridad correcta? ¿Estará teniendo el escalafón correcto? Aleluya. Que Dios nos ayude, que Dios nos pueda bendecir, que Dios me ayude a mí a poder tener el escalafón correcto a ese nivel de amor, a ese concepto de primer amor hacia Dios. Hoy la palabra de Dios nos viene a recordar la importancia de tener claro esto, hermanos y hermanas, amigos. Vemos en Salomón una tremenda historia, el mejor de los reinos. Si usted lee el libro de Primera de Reyes, se puede encontrar con este hombre en el capítulo 11, en el versículo 3. Usted puede buscarlo en su casa, Primera de Reyes 11, capítulo 11, versículo 3. Vemos una tremenda historia. Salomón era el hombre más sabio, más entregado, hijo de David, ¿no es cierto? Un tremendo reino. El templo más grande, más precioso, las cosas más lujosas, las cosas más increíbles. Pero mire lo que pasó con él por desviar el concepto de la prioridad del amor hacia Dios. En Primera de Reyes 11, 3 dice: en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Que el Señor nos bendiga. Este hombre tenía al principio de su reinado un nivel de prioridad del amor hacia Dios correcto. Creo que me vaya siguiendo y me vaya entendiendo. Tenía un nivel de prioridad correcto en el primer lugar, pero tenía también una debilidad muy clara y sabida de todo, que él amaba a las mujeres.
Y lamentablemente en este versículo dicen que estas mujeres, ¿no es cierto?, que Dios en su escritura había dicho que no se mezclasen con las filisteas, ¿no es cierto? Él no hizo caso de aquello y fue tanto el desorden que provocó su nivel de amor a Dios que llegó quizás a los escalafones más bajos, que lo desviaron de su presencia. Incluso dice la palabra de Dios que al final del reino de Salomón fue muy devastador, incluso se le atribuye responsabilidad a que producto de todo su pecado produjo la separación del reino del pueblo de Dios en el reino del norte y el reino del sur, pero en definitiva vemos una tremenda historia y un ejemplo del error que cometió Salomón en colocar el nivel de amor en el último lugar. Que el Señor nos bendiga. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, vemos una historia que dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor nos bendiga. Entendemos entonces que nuestro nivel de amor tiene que permanecer siempre en la primera posición. Nuestro nivel de amor hacia Dios, hacia Jesús, tiene que mantener el primer lugar en nuestra vida. Si no estamos fritos, estamos mal. Por eso le digo que me veo identificado muchas veces por esta palabra. La psicología dice, cuando tiene a la persona amada a su lado, es todo bonito y se idealiza a esa persona hasta el punto que la considera perfecta, maravillosa, la mejor del mundo. Y él o ella tiene la prioridad absoluta. Y él o ella tiene la prioridad absoluta en nuestras vidas. Hoy Dios, a través de su palabra, hermanos, nos invita a poder seguir 3 consejos bien breves. Y quiero avanzar en ello para ir ya cerrando la palabra de Dios. El primero de ellos lo leemos en los versículos que estábamos, ¿no es cierto?, compartiendo en el Apocalipsis 2. Dice, versículo 5, recuerda por tanto dónde te has caído y arrepiéntete ya en las primeras obras, pues si no vendré pronto y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Número 1, el consejo de su palabra hoy día nos impulsa a poder recordar. Nos impulsa a poder recordar de dónde nos rescató nuestro Dios. Nos impulsa a poder recordar de dónde nos sacó. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios, y eso no podemos negarlo. Estábamos podridos en nuestros delitos y pecados. Dios nos sacó de una vida que quizás muchos de nosotros se avergonzaría o otros no, pero estábamos lejos de su presencia, sumidos en el pecado, y muchas veces se nos olvida. Por eso que la palabra dice, número 1, recuerda a Oscar, recuerda a Janet, recuerda a Priscila, Sebastián, recuerda a María, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Número 1, recuerda. Se nos olvida muchas veces el precio que Jesús pagó en la cruz por nosotros. Se nos olvida que Él dio su vida, Él derramó su sangre, Él entregó todo por nosotros. Se nos olvida eso, hermanos. Se nos olvida muchas veces disfrutar nuestra relación con Dios. La volvemos algo rutinario o quizás la hacemos por solo cumplir. Se nos olvida el compromiso que le debemos a Dios, que debemos tener con nuestro primer amor, el primer lugar. Así que la palabra del Dios hoy día nos recuerda, número 1, que debemos recordar de dónde nos sacó
Debemos recordar la obra que hizo Cristo en la cruz. Debemos recordar que debemos disfrutar la relación, no convertirse en algo rutinario. Número 2, dice, y arrepiéntete, que el Señor nos ayude para arrepentir nuestras vidas. David cuando cometió pecado, ¿no es cierto? Todos conocemos en el Salmo 51, en el versículo 11, en el Salmo 51, versículo 11, usted lo puede leer en su hogar. Salmo 51, versículo 11, lo vamos a buscar acá para leerlo. Salmo 51, versículo 11 dice: versículo 10 voy a leer. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. No me eches de tu presencia, Dios. Debemos arrepentirnos independiente de la falta que hayamos cometido. Debemos arrepentirnos de nuestra tibieza muchas veces, de nuestra irresponsabilidad de convertir nuestro servicio a Dios en cumplir en algo rutinario. Debemos arrepentirnos de nuestras comodidades muchas veces que esta pandemia nos ha forzado a tener. Debemos arrepentirnos y pedirle al Señor que renueve el espíritu de Él en nosotros y que no lo expulse de su presencia y que no quite por nada su Espíritu Santo de nosotros. Cuando Mateo, el libro de Lucas, lo relata muy bien en el capítulo 19, en Lucas 19, para ir terminando la palabra del Señor, hermanos. Lucas 19 dice así. Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, pues, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se arrepintió. Zaqueo se arrepintió de sus maldades, de su pecado. Hoy día la palabra del Señor nos pide que nos arrepintamos de nuestros errores, hermanos, amigos, jóvenes, arrepintámonos. Y tercer punto, dice la palabra de Dios. Tercer punto y último, y con esto termino. Dice: y haz las primeras obras. Número 1, para resumir, debemos recordar de dónde nos sacó el Señor. Debemos recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Debemos, número 2, arrepentirnos. Arrepentirnos de nuestros malos caminos, de nuestros malos actos, de nuestra mala forma de vivir. Y debemos hacer las primeras obras. Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Gálatas 5:22 nos habla algo muy increíble respecto a las primeras obras. Las primeras obras que hacíamos cuando nuestro nivel de amor estaba en la posición correcta, las obras del Espíritu, no las obras de la carne, las obras del Espíritu. Y en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Que el Señor nos bendiga. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Cómo está nuestro nivel de amor a Dios? ¿Cómo está nuestro amor hacia nuestros hermanos? ¿Cómo está nuestro gozo a Dios? ¿Cómo está nuestra paz con nuestro entorno? ¿Cómo está nuestra paciencia? ¿Cómo está nuestra benignidad? ¿Cómo está nuestra bondad? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra mansedumbre? ¿Cómo está nuestra templanza? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Y dice: pues si no, vendré a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Y esto es algo tremendo, hermano, que se cumplió. Porque Efeso, después de ser una de las ciudades más importantes de Mesopotamia, ¿no es cierto?, de la Asia, después de ser una ciudad más influyente, incluso tenía una arquitectura tal, usted lo puede buscar, un templo increíble, hermanos, que se constituía una de las cosas más increíbles del antiguo mundo, una de las 7 maravillas, dice los libros históricos. Efeso fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, quizás considerada la más grande de Asia Menor. Era una de las 3 ciudades con mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. En Efeso existía un enorme templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que estaba dedicado a una diosa pagana. Finalmente, esta ciudad que fue en los libros de los Hechos, usted puede ver que se produjo el mayor avivamiento provocado por el apóstol Pablo, donde constituyó una de las iglesias más influyentes, más importantes, y por el hecho de poder posicionar el amor de Dios en un lugar errado, no en el primer lugar, se cumplió lo que dice aquí: si no, pues vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Y finalmente esa ciudad fue destruida bajo el imperio, ¿no es cierto?, de los pueblos que gobernaban, uno de ellos el romano. Y nunca fue la misma ciudad, nunca más esa ciudad fue habitada. Y solo hoy es una ciudad en ruinas. Usted búsquela en internet, ¿no es cierto? Efeso, como en la actualidad es una ciudad que nunca más pudo habitarse. Es una ciudad que la saquearon completa, la destruyeron completa y está completamente vuelta en ruina hoy día. Solo de ese templo increíble quedó un pilar y toda la demás ciudad fue demolida e incluso convertida en un museo para la visita de los turistas que hoy día pueden apreciar esas ruinas. Que el Señor nos ayude. Es importante poder tener el nivel de amor a Dios en el lugar correcto. Si no, nuestra vida se convierte en ruinas. Si no, nuestra vida nunca más es habitada por la presencia de Dios. Si no, nuestra vida se transforma en un museo que no sirve para nada. Toda una ciudad en ruinas. Yo no sé usted, pero yo no quiero una ciudad en ruinas, yo no quiero mi templo en ruinas, yo no quiero mi vida en ruinas, yo quiero una vida bajo el amparo de Dios, bajo el amor de Dios, bajo la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Quiero dejar que la palabra, ¿no es cierto?, nos pueda ministrar, que la palabra nos pueda dirigir, ¿no es cierto?, y poder posicionar mi nivel de amor que le tengo a Dios, mi nivel de amor que le tengo a Jesús en el lugar que corresponde, en la primera posición de nuestra vida, no después de mi polola, no después de mi esposa, no después de mi casa, no después de mi auto, no después de mi trabajo, aleluya, sino en el primer lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar que le corresponde a Dios, aleluya. Señor, te pedimos perdón muchas veces por cometer quizás un desorden en nuestra organización de nivel de amor y colocarte al medio, colocarte más abajo, al último, pero no colocarte en el primer lugar que tú te mereces, Señor. Permítenos recordar, Dios, permítenos arrepentirnos, permítenos volver a las primeras obras. Permítenos volver a las primeras obras donde hacíamos las cosas no por tener un cargo, no por ser líder, no por tener un cargo de pastor o cualquier cargo, sino porque lo hacía, porque te amaba, Señor, porque te adoraba, Padre, porque para mí eras todo, Dios. Aleluya, Dios, permítenos bendecir tu vida, Dios, a diario y recuperar ese amor que tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Señor, ministra nuestros corazones, ministra nuestra vida, Señor, te quiero pedir y orar por aquellos que quizás no te han conocido, Dios, como decía al principio. Qué importante es conocerte y aceptarte como nuestro Salvador para posicionar nuestro amor a ti en el primer lugar, Dios. Yo quiero invitar a aquellos que están escuchando, que quizás nos han aceptado a Dios, a que puedan hacer esta oración conmigo. Padre poderoso que estás en el cielo, gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Padre, yo confieso y creo de que Jesús es el Hijo de Dios.
Padre, que Él murió en la cruz y pagó el precio de mis pecados. Ora conmigo por fe, tú que estás oyendo en tu hogar. Yo confieso y declaro que Jesús es mi Salvador, que gracias a la sangre de Jesús Él limpió mis pecados, que gracias a la sangre y a la muerte de Jesús puedo tener ese amor en el primer lugar de mi vida y que nunca se mueva de ese lugar, en el primer lugar, en la primera posición, en la primera prioridad, aleluya, en el primer lugar donde corresponde estar, Señor Jesús. Te acepto como mi Salvador, repite conmigo, te acepto como mi Salvador. Jesús, toma mi vida, lava mis pecados, perdóname, Señor, acéptame como uno de tus hijos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga, hermanos. Doy gracias por la palabra y voy a dejar en este lugar a mi amada esposa para que